Los 7 pecados que Dios nunca perdonará según la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado si existe algo que ni siquiera Dios puede perdonar? Y si en este preciso momento estás cometiendo uno de esos pecados sin saberlo. La Biblia habla claramente sobre errores tan graves que el alma del hombre queda condenada al infierno eterno. Este no es un video cualquiera, es una advertencia espiritual, una señal divina. Y si lo ignoras, quizá nunca tengas otra oportunidad de arrepentirte. Quédate hasta el final porque el último pecado es el más peligroso de todos y el más fácil de cometer. Antes de continuar, si este mensaje ya te está afectando, haz clic en el botón Me gusta y suscríbete ahora en el canal. No se trata solo de apoyar nuestro trabajo, se trata de difundir la verdad de Dios antes de que sea demasiado tarde. Cuando le gusta y se suscribe, el algoritmo entiende que este contenido es urgente y lleva la palabra a otras personas que necesitan escucharla. No se lo guarde solo para usted. Sea un instrumento de alerta en las manos del Altísimo. Dale a me gusta, suscríbete y comparte la luz. Y si este video te llega al corazón, escribe ahora en los comentarios: Señor, no quiero ser condenado. Abre mis ojos mientras aún hay tiempo. No lo dudes. Escribe con fe. Escribe con temor. A veces, un comentario puede ser un acto de arrepentimiento. Y Dios ve, Dios lee, Dios responde. Da testimonio en los comentarios de que eliges la salvación. Un pecado contra el Espíritu Santo. Jesús fue claro: todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos 3, 28, 29. Este es el pecado imperdonable. Pero, ¿qué significa exactamente blasfemar contra el Espíritu Santo? Es más que palabras. Es un estado de endurecimiento del corazón. Es cuando una persona rechaza continuamente el llamado del Espíritu al arrepentimiento. Ella escucha, siente, es tocada, pero endurece su corazón. Se ríe, desprecia, ignora. El Espíritu Santo es quien convence del pecado, de la justicia y del juicio. Si lo rechazas, rechazas el único camino hacia el perdón. Imagina a alguien que cae en un pozo profundo y alguien le lanza una cuerda. Esa cuerda es el Espíritu Santo. Quien niega al Espíritu, niega la única oportunidad de salvación. Dios no puede perdonar a quien rechaza el único medio de arrepentimiento verdadero. Este pecado no es un desliz, es una decisión, un rechazo constante, frío y consciente de la verdad de Dios. Muchos creen que blasfemar es decir algo malo contra Dios, pero el verdadero peligro es vivir en rebelión deliberada, acostumbrarse al pecado y tratar el llamado de Dios como algo trivial. El tiempo de la gracia no será eterno. Cuando el Espíritu se retira, ya no hay convicción, ni arrepentimiento, ni perdón, 2 pecados de apostasía. El segundo pecado que Dios no perdonará es la apostasía total y deliberada. La Biblia es categórica en Hebreos 6, 46. Es imposible renovar otra vez para arrepentimiento a aquellos que una vez fueron iluminados y cayeron. Este texto no habla de alguien que se equivocó y se arrepintió. Habla de quien conoció la verdad, experimentó el poder de Dios, fue transformado y aún así, por elección consciente, volvió a las tinieblas y negó al Señor. La apostasía es cuando un creyente abandona su fe, no por debilidad, sino por decisión. Cambia la luz por las tinieblas. Es un tipo de traición espiritual sin retorno. ¿Recuerdas a Judas? No era solo un discípulo. Vio milagros, escuchó las palabras de Jesús, fue enviado con poder. Pero cuando decidió entregar al Hijo de Dios por unas monedas, cayó en una oscuridad sin retorno. Incluso sintió remordimiento, pero no se arrepintió ante Dios. El final fue trágico. Y lo más aterrador es que la apostasía puede comenzar de forma sutil.
un pecado no confesado, una pequeña desviación aquí, una concesión allá, hasta que el corazón se enfría, la mente se cierra y el espíritu se vuelve insensible a la presencia de Dios. Esté atento. El enemigo quiere que pienses que todo está bien, pero a cada paso que te alejas de Dios, corres el riesgo de caer en un abismo del que no habrá retorno. 3. El pecado de odiar al hermano. Puede que te sorprenda, pero la Biblia afirma que odiar a un hermano es como ser un asesino a los ojos de Dios. En 1 Juan 3:15 está escrito: todo aquel que odia a su hermano es asesino, y vosotros sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permaneciendo en él. El odio es un veneno silencioso. Se esconde detrás de rencores, resentimientos y juicios, y Dios ve el corazón. Cuando se alimenta el odio, mata espiritualmente, la comunión con Dios se rompe, la luz se apaga, el perdón se cierra. Jesús enseñó que debemos perdonar 77 Mateo 18:22. Esto no es una sugerencia, es una orden. Y cuando desobedecemos por orgullo, le estamos diciendo a Dios: no voy a obedecer. Quien vive así, cierra la puerta del cielo sobre sí mismo. Recordad lo que dijo Jesús en Mateo 6:15. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es directo, es definitivo. Quien se niega a perdonar, no será perdonado. Quien alimenta el odio, alimenta el infierno dentro de sí. Y muchos no se dan cuenta de que llevan ese pecado todos los días, yendo a la iglesia, orando, ayunando, pero con el corazón lleno de rencor. Dios no habita donde reina el odio, y si Él no habita, el Espíritu Santo se aleja, y donde no hay espíritu, no hay salvación. Quizás hoy necesites liberar a alguien, perdonar a quien te ha herido. No se trata de merecerlo, se trata de obedecer. El perdón libera, pero el odio condena. 4. El pecado de usar el nombre de Dios en vano. El cuarto pecado que Dios nunca perdonará es usar su santo nombre en vano, con mentiras, blasfemias o falsedades. En el tercer mandamiento, el Señor declara con claridad en Éxodo 27: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Dios toma en serio su nombre. Él es santo. Y cuando alguien profana ese nombre con palabras vacías, juramentos falsos o invocaciones mentirosas, el cielo se cierra. Este pecado va más allá de las palabrotas o las blasfemias explícitas. Se manifiesta cuando alguien dice en nombre de Dios para justificar mentiras, manipulaciones, falsas profecías, o cuando usa el nombre sagrado para engañar y oprimir. ¿Cuántas personas se presentan como hombres y mujeres de Dios, pero predican herejías, explotan a los inocentes, usan el nombre de Jesús para promocionarse, enriquecerse y controlar mentes? Jesús advirtió con firmeza en Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, y yo les diré: nunca os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Ellos usaron el nombre de Jesús, hablaron en su nombre, pero su corazón estaba lejos, y por eso serán rechazados. Este pecado es profundo, es espiritual, es una ofensa directa contra la santidad de Dios, es despreciar su carácter y profanar lo más puro. El nombre del Señor es santo, poderoso y digno de temor. Usarlo con Él a la ligera es jugar con el fuego eterno. Examinaos. Cuidado con las palabras, cuidado con las intenciones. El nombre de Dios no es una etiqueta de estatus, es revelación de gloria. 5. El pecado de escandalizar a los pequeños. Jesús fue severo, más severo que en casi cualquier otro asunto, al hablar del escándalo contra los pequeños. En Lucas 17:12 declara: es inevitable que haya escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor que le
ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Estos escándalos son actitudes, enseñanzas y comportamientos que hacen que los más débiles en la fe caigan, se alejen de Dios o se pierdan espiritualmente. Este pecado no se limita a los abusos físicos o morales. También incluye la influencia destructiva, la hipocresía religiosa, la manipulación espiritual y el mal ejemplo. Muchos padres, líderes y pastores están viviendo este pecado diciendo que sirven a Dios con los labios, pero negándolo con sus actitudes. Los jóvenes abandonan la fe al ver contradicciones en casa. Los nuevos conversos se escandalizan por los falsos líderes. Los niños son destruidos espiritualmente por los abusos cometidos por aquellos que deberían protegerlos. Este es un pecado de peso eterno. Jesús no habla de corrección, sino de juicio. Él compara el pecado con un ahogamiento cruel y definitivo. Esto muestra la gravedad ante Dios. Si alguna vez has escandalizado a alguien, si tu actitud ha alejado a alguien de Dios, arrepiéntete con urgencia y pide perdón antes de que sea tarde. Pero si haces de esto un estilo de vida, si te escandalizas con placer o frialdad, ten por seguro que este pecado puede ser imperdonable. El alma que destruye otras almas no tiene parte en el reino. Dios juzga con justicia y no absuelve a quien destruye la fe de los pequeños. 6. El pecado de la iniquidad deliberada. Hebreos 10:26 contiene una de las declaraciones más aterradoras del Nuevo Testamento. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrible expectativa de juicio. Este es el pecado de la iniquidad deliberada. Cuando alguien conoce la verdad, sabe lo que es correcto, siente la corrección del Espíritu, pero elige el pecado de forma consciente, repetida y arrogante. No estamos hablando de debilidades humanas o debilidades repentinas. Estamos hablando de rebelión, de vivir en el error aún sabiendo el precio. Este tipo de persona juega con la gracia, pisa la sangre de Cristo y se burla del arrepentimiento. Dios perdona al pecador arrepentido, pero rechaza al que convierte el pecado en estilo de vida. La iniquidad deliberada endurece el corazón con el tiempo. La persona se vuelve insensible y fría e insensible. Comienza a justificar lo que antes condenaba. Hace que la Biblia se adapte a sus deseos. Y lo peor es que cree que todavía está con Dios cuando ya hace mucho tiempo que se alejó. Recuerda las palabras de Isaías 59. 2. Pero vuestras iniquidades hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados encubren su rostro de vosotros para que no os oiga. Y lo que es iniquidad es el pecado cometido con conciencia, persistencia y sin verdadero arrepentimiento. Es vivir en el error sabiendo que es error. Es rebelarse contra la luz prefiriendo las tinieblas. Si este es tu caso, aún hay tiempo. Si todavía sientes dolor en tu corazón, todavía hay espacio para el arrepentimiento. Pero no juegues, no esperes a mañana. Puede ser demasiado tarde. El séptimo pecado es rechazar al Espíritu Santo. Llegamos al séptimo y más aterrador pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este es el único pecado que Jesús declaró imperdonable tanto en este mundo como en el venidero. En Mateo 12, 31-32, Jesús afirma: Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. ¿Pero qué es exactamente esta blasfemia? Es rechazar de forma consciente, obstinada y definitiva la acción del Espíritu Santo. Es atribuir al diablo lo que viene de Dios.
Es cerrar el corazón a la verdad, endurecer el alma a la voz del Espíritu, despreciar la llamada al arrepentimiento, es burlarse de lo sagrado, es apagar la última llama de la esperanza. Jesús dijo estas palabras cuando los fariseos vieron milagros realizados por el Espíritu Santo, pero afirmaron que era obra de Satanás. No solo estaban equivocados, estaban cegados por la malicia y la incredulidad. Prefirieron defender sus tradiciones antes que reconocer la presencia de Dios mismo ante ellos. La blasfemia contra el Espíritu es el punto de no retorno. No porque Dios no quiera perdonar, sino porque la persona rechaza el único camino de arrepentimiento que existe. Sin el Espíritu no hay convicción de pecado. Sin convicción no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Este pecado puede ser cometido por quien conoce la verdad y elige odiarla, por quien ya ha sentido el Espíritu y ha decidido resistirse a él, por quien mira hacia la luz y elige voluntariamente permanecer en la oscuridad. Ahora reflexiona. El Espíritu Santo todavía habla a tu corazón, todavía sientes miedo, entonces hay esperanza. Pero si resistís demasiado tiempo, la línea puede cruzarse. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu corazón está latiendo. Algo dentro de ti sabe que estas palabras no eran solo información, eran la alerta espiritual del cielo, una llamada urgente, un grito de Dios diciendo: volvé mientras hay tiempo. Estos 7 pecados no te han sido revelados para condenarte, sino para despertarte. El mayor engaño del enemigo es hacer creer a las personas que tienen tiempo, que pueden seguir viviendo en el error, que el arrepentimiento puede esperar. Pero la Biblia dice: hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:15. Hoy, ahora, en este momento, es tu alma la que está en juego. Y si este vídeo ha tocado tu corazón, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, perdona mis pecados y no apartes de mí tu espíritu. Deja esto como un acto público de arrepentimiento y fe. No te calles, Dios lee cada palabra escrita con sinceridad. Y no te vayas sin dejar tu me gusta. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más vidas que están a punto de caer sin saberlo. Y suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí seguirás escuchando verdades que confrontan, curan y salvan. Si este mensaje te ha llegado, compártelo con alguien. Tú puedes ser el instrumento que Dios va a utilizar para salvar otra alma. Y ahora, antes de salir, haz clic en el vídeo que aparece aquí en la pantalla. Es una continuación espiritual de este mensaje y te garantizo que te abrirá los ojos como nunca antes. No ignores esta oportunidad. La eternidad está en juego. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que su Espíritu nunca se aleje de ti. Que Dios te bendiga.